Vamos a orar. Nuestro Dios, tú eres nuestro universo, Señor. Padre, no merecemos estar en tu presencia. Eso lo sabemos. No merecemos presentar tu palabra. No merecemos nada. Pero esto no depende de lo que merecemos. Gracias a ti. Gracias porque tu plan toma en consideración quién somos. Te quiero rogar que en esta tarde, en este momento, una vez más, tú tomes control de este lugar. Que una vez más, tú nos hables directamente. Que una vez más, salgamos de este lugar con mayor claridad de quién tú eres y lo que quieres para nosotros. Te ruego, Señor, que como lo has hecho en el pasado, me des la bendición de hacerlo una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando durante las últimas 3 semanas estamos en la caravana de la esperanza y hemos estado hablando en cuanto a la esperanza. Y tuvimos la primera semana al pastor Oscar Taveras y estuvo hablándonos de esperanza. Tuvimos también la semana pasada al pastor Walter Castro y también nos estuvo hablando de la esperanza. Anoche el pastor Samuel Reyes nos estuvo hablando también de la esperanza y de lo invisible que es Jesús. Y hoy continuamos con ese tema de la esperanza. El pastor Reyes me dice que yo creo que hoy yo voy a revelar varias cosas. So I'm going to put you out there. I'm going to say this. He thinks that my sermon titles are always crazy. And he bullies me and he laughs at my sermon titles. Esta vez no lo puedo culpar. Can I get one? And he's like, George, I don't know what to think. What is that? Can I get one? If you don't know what to think, that's the idea. Because I don't want you to think. If you could figure it out on your own, I don't need to be here. So, let's see what we can get. But keep that in mind. Can I get one? Hemos estado hablando de esperanza. Y el versículo que yo he querido y que Dios me ha dado para utilizar como el centro de la idea es 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Sabemos que 1 Corintios 13 es ese capítulo que habla del amor, de todos esos asuntos bonitos que algunas de ustedes, las damas, escribían en un papel cuando estaban en high school en cuanto al amor, pero que sabemos que hay elementos más teológicos de eso. Y esa disertación de Pablo termina en el versículo 13 diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza. Ahora permanecen 3 virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más excelente de ellas es el amor. Y hoy vamos a hablar un poco de la esperanza, pero no podemos hablar de la esperanza sin mirar a los otros. Y yo me preguntaba por qué esas 3 cosas están ahí. Y yo he sabido predicar del asunto de que el más importante es el amor. Y eso es fácil definirlo. Pero si es el más importante, ¿por qué Pablo, hablando en el capítulo que define lo que es el amor, no dice, y ahora queda lo más importante, el amor? Pero ¿por qué Pablo nos tiene que confundir y decir, ahora quedan 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor, y entonces después volver a levantar el amor? ¿Por qué están los 3? Y mirando esto en más detalles me he dado cuenta que los 3 coexisten para que cada uno de ellos sea eficiente, sea efectivo. Los 3 tienen que estar. Y los 3 están relacionados: la fe, esperanza y el amor. Bueno, primero que ellos,
primero que nada, yo le he dado un sinónimo personalmente a cada uno de ellos y una mini explicación de lo que entiendo Dios me ha mostrado. Y empezamos con el mayor de ellos, que es el amor. El amor yo le llamo la razón. ¿La razón de qué? Estamos hablando de tener esperanza en que Dios obre en nuestras vidas. Esperanza de recibir un milagro o varios milagros que necesitamos. Por lo tanto, en el contexto de que Dios haga milagros en tu vida, el amor es la razón. En otras palabras, el amor es la causa de la gracia y es el interés de Dios en nosotros. El amor demuestra la causa de la gracia de Dios y demuestra el interés de Dios en nosotros. El amor es la razón por la cual Dios hace milagros en las vidas de seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Just say yes. Hello, ok, ya es la 1 y 5. Ok. Y los que no, you have to go home and think about it. But I've been thinking about this for a few weeks. You just heard about it now. Segundo, la fe. La fe para mí es la convicción, la certeza del plan de Dios para conducir y bendecir a sus hijos, y la certeza de la capacidad de Dios para hacer. En otras palabras, cuando usted tiene fe en Dios, usted tiene fe de que Dios quiere lo mejor para ti y tiene el poder para hacer cualquier cosa en tu vida. Eso es tener fe. Número 1, el amor es lo que genera que Dios esté a nuestro favor, de nuestro lado. La fe es lo que yo tengo en mi mente que me asegura que Dios puede y que Dios tiene un interés en mí. Pero la esperanza. La esperanza yo le llamo la paz, la confianza. Saber que Dios me valora lo suficiente como para hacer todo eso en mi vida y que lo va a hacer. Porque ahí es donde está la diferencia. Algunos tenemos fe, pero no tenemos esperanza. Tenemos fe de que Dios se mueve en este lugar. Tenemos fe de que Dios está conduciendo. Tenemos fe aún de que Dios entra y sale, algunos pensamos, entra y sale de mi vida. Tenemos fe que Dios está interesado en mí. Pero a veces no tenemos la esperanza de que Dios me va a dar exactamente lo que yo necesito en el momento que yo lo necesito, porque Él me ama. Y yo le voy a probar que, y usted dice, pastor, pero ¿cómo es posible? Yo no creo que es posible tener fe sin tener esperanza. Es posible. Es posible y lo vamos a mirar en la palabra de Dios. Le voy a decir algo. Hace unos días atrás íbamos los pastores a un lugar, íbamos a reunirnos, el pastor Reyes, el pastor Arroyo y yo. Y íbamos hablando y comenzamos a abrir los corazones, no me acuerdo ni de qué, diferentes cosas. El pastor Reyes nos estaba compartiendo algo. Y yo comencé a hablar con ellos algo muy íntimo en mi corazón que yo en los últimos años he llegado a descubrir. Y como yo tengo tanta confianza en ustedes como la tengo en ellos, lo puedo compartir con ustedes. Yo he descubierto que por alguna razón en mi crianza, y no voy a entrar en detalles, yo sé que alguna gente lo dice, que no, yo me crié en un lugar pobre. No, bueno, yo sé de cierto nivel de pobreza, ciertas situaciones, y por algunas razones en mi crianza, creo yo crecí, y en inglés se diría without a sense of entitlement. Sin un sentido, no de pertenencia, de, ¿cómo se diría entitlement en español? When you're entitled to something, de merecer. Yo crecí con eso y le voy a decir, yo me siento incómodo cuando alguien me dice, bueno, yo voy a un lugar y no un lugar que usted está pagando, no, pero algo más impactante en tu vida, alguien te dice, what do you want? What would you like? ¿Qué tú quieres? Me siento incómodo con esa pregunta, porque lo primero que me viene a mi mente es,
¿quién soy yo para pedir lo que yo quiero? Nunca me enseñaron a pedir y a buscar lo que yo quiero. Y me crié pensando que eso es egoísta. Y a veces, y yo sé que está mal, a veces escucho a personas llegar a un lugar sin las cualificaciones necesarias y decir, yo quiero trabajar aquí. Pero usted está loco. ¿Y quién le dijo a usted que usted puede? Hay una nueva construcción de casas hermosas. Y se paran y dicen, van a la oficina, ¿sí? ¿En qué lo puedo ayudar? Yo quiero una casa de esas que están haciendo. ¿What? Yo quiero. Who do you think you are? En el libro de Juan, capítulo 5, hay un hombre que vivía parecido a esa manera. Y un hombre que prueba que se puede vivir con fe en Dios, pero no teniendo esperanza. Juan capítulo 5, comenzando desde el versículo 1, y dice, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo era Betzatá. Ustedes conocen esta historia. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. 38 años. Y cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí y le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes que yo. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Y al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. La historia nos dice, y ustedes conocen, que había un estanque allí de agua. Algunos expertos dicen que era simplemente el clima, las condiciones del clima del tiempo, que creaban un ambiente donde el agua se movía, se agitaba un poco. Y era el pensar de los enfermos que cuando el primero que llegaba al agua se sanaba. Y entonces este hombre ejemplifica la diferencia entre fe y esperanza. Él tenía fe en que en el estanque sucedían milagros. ¿Creía o no creía? Sí, él se lo dijo a Jesús. Señor, lo que pasa es que yo no he podido llegar al estanque. Yo sé que el que llega allí y el que llega primero se sana. Él confiaba en que había poder de Dios en ese lugar. Confiaba que Dios tenía poder para sanar. Y confiaba y tenía fe de que el que llegaba primero se sanaba. Ese hombre tenía fe en lo que sucedía en ese estanque, pero no tenía esperanza de que sucediera con él. He did not have a sense of entitlement. Miracles go and miracles come. They come and go, left and right. They happen to other people, but they don't happen to me. Y yo tan bueno que soy, que sigo siendo adventista, sigo yendo a la iglesia, sigo participando, sigo sufriendo, no me rindo y hasta me alegro cuando los hermanos testifican. Pero me he acostumbrado a que yo nunca voy a llegar al estanque y nunca voy a recibir lo que yo deseo o lo que yo necesito. Y de esa manera el tiempo pasó. Y el hombre se acostumbró a vivir con fe pero sin esperanza.
Y en esa condición pasaron 10 años, 20, 30, 38 años, con fe pero sin esperanza. Yo me pregunto si aquí hoy o por internet nos estará viendo alguien que tiene fe de que Dios se mueve a través de esta iglesia, en medio de esta iglesia, pero ha perdido la esperanza de que lo haga en su vida. 38 años, lo suficiente para perder la esperanza. ¿Cuánto tiempo te tomas tú en perder tu esperanza? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10 años? ¿Cuánto tiempo te tardas tú en perder tu esperanza? Y si la has perdido, ¿cuánto tiempo te tardaste? Ahora, cuando Jesús se le acerca, hay dos cosas que Jesús le debió haber dicho al hombre que no le dijo. Y las cambió. Primero que nada, el hombre le dice: no tengo quien me lleve al estanque. Jesús le pudo haber dicho: yo te voy a llevar. We're going to talk about that in a minute. We're going to leave that one to the side. Pero también Jesús, cuando decide no llevarlo y hacer el milagro, le pudo haber dicho a ese hombre: ¿quieres caminar? ¿Quieres volverte a parar? ¿Quieres que te arregle las piernas? Pero Jesús no le preguntó si quería caminar. Le preguntó si quería ser sano. ¿Será posible que por 38 años ese hombre había estado orando por el milagro equivocado? ¿Será posible que ese hombre, encerrado en su miseria, dando vuelta espiritual en la misma cosa, había perdido de crecer en madurez espiritual y no había llegado en 38 años a la madurez espiritual de entender que estaba pidiendo lo incorrecto? Y que a Dios no le interesa tus piernas, le interesa tu alma. Que Dios quería que él estuviera sano. In other words, if you would say it in English, it would sound like this: God was not interested in him walking. He was interested in him being whole, being put together again from brokenness. En el deseado de toda la gente se dice que había convicción entre las personas allí y entre ese mismo hombre, de que su condición había sido por los pecados de su juventud. That man did not need to walk. He needed to be put back together and be made whole. Y él había perdido la esperanza de caminar porque tenía su fe en las cosas equivocadas. Veía su necesidad algo muy ligero, muy liviano, muy superficial. En otras palabras, alguien podría decirse: pastor, yo llevo años rogándole al Señor que me dé un trabajito suficientemente bueno para que mi salario sea suficiente para yo comprar una casa. ¿Y de cuándo acá Dios te hizo capitán de tu destino? You don't ask for more money so you can qualify to buy a house. You ask God to give you what you need in the time you need it, and He will give it to you.
con el trabajo, sin el trabajo, con I don't care. Es más grande del detalle que tú tienes delante de ti. El hombre quería caminar, Jesús lo quería sanar. Pero recuerdan la primera pregunta, la pregunta que Jesús tampoco le hizo. ¿Por qué Jesús no le dijo, cuando él le dijo, Señor, es que no tengo cómo llegar al estanque? You see, ahí es donde pasamos años dando círculos, dando vueltas en el mismo asunto y no crecemos espiritualmente para ver la visión que tiene Dios. Por eso Pablo dice que el que está en Cristo tiene la mente de Cristo. Que tengamos la madurez espiritual para entender la voluntad de Dios verdaderamente por encima de las cosas que nosotros vemos. Y cuando nuestra vida espiritual es, cuando la profundidad de nuestra vida espiritual es baja, todo lo que vemos es del primer nivel, del nivel bajo, y lo que pedimos es de ese nivel. Y cuando crecemos y maduramos, entonces entendemos la voluntad de Dios a otro nivel y aceptamos a otro nivel y pedimos a otro nivel. Y entonces este hombre le dice a Jesús que el problema en su vida, mire lo que le dice, es un hombre que no puede caminar, un hombre que vive con una culpa que lo está arrastrando, y le dice a Dios que su problema es que no tiene cómo llegar al bendito estanque. Y Jesús no le ofrece llevarlo al estanque. No. El hombre había caído tanto, estaba ya tan paralítico, tan arrastrado, que Jesús entendió que no sería suficiente darle una mano. Ni sería suficiente agarrarlo por las manos y decir, anda, yo te agarro los brazos, tú mueves los pies. No, Jesús decidió que ese hombre necesitaba un milagro ahí mismo donde él estaba. Que si él no podía llegar al estanque, el milagro tenía que llegar a donde él estaba. Entonces tal vez necesitamos pedir a Dios, no que nos lleve al punto que nosotros pensamos que necesitamos llegar, pero que aquí de donde yo estoy, llévame al punto a donde tú me quieres llevar. Señor, llévame a la sanidad completa. Make me whole from the spot where I stand today. I am not going to make an action plan. I'm not going to decide how I will move along to get to where you want me to be. I will not take the authority to do that. I will allow you to dictate where to move me, when to move me, how to move me, and what's going to happen with me. Ahora, Jesús tenía el poder para hacer lo que quisiera con aquel hombre. Me llama la atención que no le preguntó si quería caminar. Me llama la atención que no le preguntó si quería llegar al estanque. Pero a ustedes no le llama la atención. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché esta historia, la primera vez que la leí, no sé cuántos años atrás. Lo más que me llama la atención de la pregunta de Jesús no es que no le preguntó si lo quería llevar, es que Jesús le hiciera la pregunta. Why does he have to ask? Why? Forget about taking him over there. Forget about the healing of the legs. Why did Jesus have to ask the man, do you want to be healed? Why? ¿Por qué aún hacer la pregunta? Duh, he's been there for 38 years. Porque cuando Jesús se dispone a levantarte de donde tú estás, lo único que necesita de ti es tu disposición a permitir que el milagro pase. Will you allow me to bless you? Will you allow me to heal you? Will you allow me to put you back together? Will you allow me to do it in your life? And if you will allow me, then all you need to do, and I'm sorry if it sounds strong, shut up and let me do the rest. En la palabra de Dios lo dicen más bonito, dicen be still
That's what I should have said. Be still and know that I am God. Will you allow me to do something in your life? Y lo que Jesús te está diciendo es, deja de estar rompiéndote la cabeza de cómo vas a arreglar lo que has dañado. Stop trying to break your head about how you're going to put the pieces back together and let God be and let Him do. Just beg Him that He will give you the miracle. Beg Him. Y cree que Él te ama lo suficiente para hacerlo. Eso es todo lo que Dios... Ahora, no puedo pasar por alto, aunque sea rapidito, no puedo pasar por alto que el versículo 8, there it is again, there's that little word, y Jesús le dijo, levántate. Y Jesús le dijo, levántate, porque cuando Dios tiene un plan para un hijo suyo, le dice, levántate, y lo levanta. Y lo levanta no como él pensaba que se iba a levantar, no donde él pensaba que se iba a levantar, pero lo levanta. El pastor Bigmael Arroyo ha estado compartiendo algo con nosotros que me ha impactado de manera interesante, y él lo compartió con la iglesia, creo que el primer sermón que él tuvo el mes pasado, donde él nos dice que él tiene la convicción que no solamente Dios nos levanta, pero nos levanta en el lugar donde caímos. Y Jesús le dijo a ese hombre, le dio el poder para levantarse en el mismo lugar donde él había pasado 38 años arrastrándose. En el mismo lugar. You know why? Habían personas, yo podría estar seguro, hubo personas que llegaron y tomaron lugar a la izquierda y a la derecha de ese hombre, y pasaron allí algunos años, recibieron su milagro y se fueron, y él todavía allí. Y llegaron otros y se enteraron que él llevaba todos estos años y decían, wow, ese tipo, mira, yo llegué aquí pensando que yo hice mal, que yo tomé malas decisiones en mi vida, pero me siento bien porque ese tipo está bien mal. That guy really messed up. He's been here for a long time. Man, that dude, he must have been a gangster. I don't know what he was, but that dude is some serious sitting right there. Man, that guy's messed up. Y cuando no había nada más de qué hablar en aquel lugar de gente pésima, el tema siempre volvía al paralítico de 38 años. Oye, fulano, yeah. Are you awake? Yeah. Hey, why do you think homeboy's still here, man? I don't know. Do you know what he did? No, man. I'm scared to ask him. Man, that dude, man, he's gangster, bro. That dude's messed up. He's been here for a while. I don't even know why he's here. Bro, he don't even get paroled. He's here for life. Bochinchando del tipo día y de noche. Jesús quería que el día que él levantara a ese hombre, lo hiciera a la vista de todos los que lo habían rodeado. God will raise you up around those who have delighted in your falling. And He will lift you up at the right time. I thank God que en muchas cosas mis hijas son diferentes a mí. And this is the reason for the title. This is the reason for the title. Where's Ronnie? Help me out, Ronnie. I don't know if he's around. There you are. This is the reason for the title. Cuando usted tiene hijos pequeños, usted sabe. Bro, let me tell you, when you have kids, you can be as quiet as you want. You open a package, and they pop up. What you got there? Can I get one? Yeah, you can have one. But I got two that can speak already. La chiquita viene corriendo. What? What?
Todo el tiempo. Can I have one? Vamos a una tienda. Le compra una a una, la otra. What? Can I have one? What a sense, talk about a sense of entitlement. No hay nada que su hermana pueda recibir sin que ella lo reciba también. Y gloria a Dios por eso. Porque tú mereces los milagros de Dios. No por quien tú eres, pero porque Dios pensó en ti cuando Él decidió otorgar milagros. Porque no hay milagro que le pertenezca a otro que no te pertenece a ti. Because you can look at God in the face when somebody says, I just bought a beautiful house with a really good price. You can look at God and say, can I have one? Or someone says, man, I just got an amazing job. He estado desempleado por más de un año y Dios me dio un trabajo, el mejor trabajo de mi vida. Y tú puedes mirar a Dios y decir, can I get one too? Or let's be honest. You can run into your friend at the mall and she can introduce you to her man and you can say, that's right. You can say that too. Or your male friend, you see his girlfriend, and you say, oh Lord, can I get one? Because there is entitlement for every child of God. Ahora vamos a ir de atrás hacia adelante. Yes, you can have one. Porque Dios sabe lo que quiere para ti. Y tal vez no debes pedir a Dios que te dé un novio o una novia como el de tu amigo, sino que Dios te haga feliz como él o ella es. No necesitas pedirle a Dios tal vez que te dé un trabajo como el que consiguió tu amigo, pero que te dé un lugar donde trabajar y donde ministrar con felicidad como el que tu amigo tiene ahora. Let's go back to the beginning. 1 Corintios 13:13. ¿Recuerdan? Que la esperanza, recuerdan lo que yo le había estado diciendo, que la esperanza es saber que Dios me valora lo suficiente como para hacer todo esto en mi vida y que lo hará, y tener paz en mi corazón de que no solamente Él puede, pero que quiere y que lo va a hacer. Y por eso Pablo dice que la más excelente de ellas es el amor. Tú puedes estar seguro de que Dios quiere y que lo va a hacer y que te lo va a dar, no porque tú le das pena, no porque tú llevas más tiempo esperando, no porque tú eres el más miserable, pero porque Él te ama tanto a ti como ama al que recibió ya el milagro. And you can believe that you can have one too, because He loves you. And it's not about who's the smartest. It's not about who's the wisest or the prettiest. It's about who God loves. Y tú puedes dudar a veces de que Dios, tú puedes dudar a veces de que tú te merezcas un milagro. Tú puedes dudar a veces de que lo vas a recibir. Pero como los milagros no tienen que ver con las tonterías que hay en tu cabeza, gloria a Dios. Because you can have one, no por lo que tú piensas, sino porque Dios puede y porque Dios te ama. And that gives you an entitlement to be happy. You know what? Por años yo no me he atrevido a pedir lo que yo quiero. Cuando yo me iba a graduar de high school, se me metió a la mente una carrera que yo iba a buscar, realizar. That it was going to be very fun, man. It was going to be fun, it was going to be attractive, it was going to be crazy. Tal vez me iba a perder. Y Dios me dijo, no, yo quiero que tú seas pastor. And I just said, okay. Y muchas cosas pasaron. Y pensé que me había escapado del llamado y iba a poder ser libre. Y todavía estando en el ejército me agarró de nuevo y me dijo, you're going to do what I told you, I need you to do it. And I said, okay.
Y sentía que yo no tenía la autoridad de decirle que sí o que no a Dios en cuanto al llamado. Y en mis 11 años de ministerio, muchos de ellos los he pasado sin felicidad, preguntándome por qué Dios me puso a pasar por todo esto. Si no es tal vez eso, tal vez no es lo que yo hubiera querido. En muchas cosas. Mi esposa a veces me pregunta, como una buena esposa, para hacerlo mejor, if I'm happy. And for years I always said, yeah, sure. I don't want to stop to make a list of demands. Pero Dios me ha estado enseñando que yo valgo lo suficiente para Él, para poder pedir, tener paz y ser feliz. Y el no pedirlo es una ofensa a lo que Dios quiere para sus hijos. Tú no ofendes a Dios pidiendo, ofendes a Dios cuando no le pides. Y me he dado cuenta que yo no tengo que preguntarle a Dios si quiero, o decirle si quiero ser pastor o no. Algunos colegas me han enseñado y he aprendido a pedirle a Dios que me dé felicidad en el ministerio al cual Él me ha traído. Por años yo pensé que el ministerio estaba supuesto a ser una carga. Yo pensé que el ministerio estaba supuesto a ser una carga y yo estaba supuesto a aguantarlo. Y me comía mi estrés y hacemos bromas del gordito y lo demás, pero el estrés seguía. Y llegaba a mi casa y me sentaba frente al televisor hasta las 12 o las 1 de la mañana para dormir la mente. Porque pensé que Dios me había llamado a sufrir. Pero eso no es. Ese no es nuestro Dios. Dios no te llamó a sufrir. Jesús no murió por ti para que tú te sometas al sufrimiento. Jesús murió por ti para que tú florezcas y seas feliz y tengas paz. Y yo he compartido con colegas que son felices en el ministerio. And I said, Lord, can I be like that too? Y hoy yo no soy mejor pastor que ayer, pero tengo paz y soy feliz. Y seré feliz siendo pastor un día más o 100 años más, porque Dios me ha enseñado que mi felicidad no depende de mis circunstancias, depende de su voluntad. Y Él me ama y Él te ama a ti. Tú mereces también un milagro. Ask for your miracle. Los milagros vienen por el amor de Dios. Y vienen donde tú estás. Los milagros de Dios siempre son el mismo. Detrás de una casa, detrás de un trabajo, detrás de una pareja, detrás de una profesión, detrás de un ministerio exitoso, detrás de cualquier cosa que nosotros lo encerramos en la visión humana, el milagro de Dios para sus hijos siempre es el mismo. Que tengas paz y que seas feliz. Que tengas paz y que seas feliz. Y hay milagros para ti también. If you need to be put together again,
God wants to do that if that's going to give you peace and it's going to give you joy. If you need to change your job, you can ask if that's going to give you peace and joy and is what God sees for your life. Siempre es el mismo milagro. Siempre. Y viene por amor. Y es hora que nosotros comencemos a confiar en que Dios te ama lo suficiente para darte a ti milagros también. Yo voy a invitar a Fortaleza que pase. Ellos van a cantar una canción sumamente hermosa del amor de Dios, de adorar a Dios por su amor, lo que nos lleva a confiar en milagros. Nadie va a estar contando, no necesitamos un informe. Mientras ellos cantan, vamos a estar en pie. Vamos a cantar, si saben la canción, cuando entre en el coro. Close your eyes where you are. Worship God. And if you so feel that you want to come forward porque tienes algo directo que decirle a Jesús, yo me voy a quitar del medio y ven simbólicamente delante de la presencia de Dios y dile, pero acepta que Dios te quiere sanar. Tierna gracia es como un río sin final, me llena el alma, conforta mi ser siempre que estoy en tu presencia. Misterio